Buenos días, hermanos y hermanas, les envío un saludo de paz y bien. El día de hoy celebramos la memoria del Padre Pío de Pietrelcina, presbítero. Era un franciscano capuchino. Este hombre trató de vivir una vida santa, una vida entregada a la oración. Dedicaba horas confesando y trataba de ser muy piadoso. Tuvo muchas peleas con el diablo, decían, y recibió el regalo de los estigmas. Pero escuchemos el Evangelio del día de hoy. Nuestro Evangelio está tomado de Lucas capítulo 9, versículos 7 al 9. Escuchemos con mucha atención. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo el rey Herodes se enteró de los prodigios que Jesús hacía y no sabía a qué atenerse, porque unos decían que Juan había resucitado, otros que había regresado Elías y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Pero Herodes decía: a Juan yo le mandé decapitar. ¿Quién será pues este del que oigo semejantes cosas? Y tenía curiosidad de ver a Jesús. Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como ya sabemos, cuando la hija de Herodías bailó enfrente de Herodes, quedó tan cautivado de ese baile que le prometió lo que le pidiera, incluso hasta la mitad de su reino. Entonces, como ya sabemos, en otra parte del Evangelio, esta niña va y le consulta a su madre qué es lo que le pedía. Entonces, le pide la cabeza de Juan el Bautista. En aquel tiempo ya lo tenía prisionero porque ella le incomodaba lo que Juan el Bautista decía y porque la juzgaba y porque le decía que no le era debido estar casado con la esposa de su hermano. Entonces mandaron matarlo. Entonces él estaba seguro de que ya no tenía ningún problema con San Juan. Y el otro era Elías. Elías fue el único profeta del Antiguo Testamento que no murió, que se fue en un carro de fuego hacia el cielo. Por eso se preguntaba todo esto a Herodes, pero todo fue por la palabra. Miren, algo muy interesante es que Jesús, lo que lo hacía famoso a Jesús, era una autoridad única, una autoridad para curar. Y mucha gente acudía a él. Acudían a él como doctor, como maestro de la ley, para encontrar solución a sus penas y conflictos personales. Y por eso se hacía tan grande su fama, porque no había nadie que te diera tanto, que tuviera tanta sabiduría y que les ayudara a encontrar esas soluciones a esas penas y a esos conflictos por los que ellos estaban viviendo. Claramente, por ser esto tan único y tan innovador en aquel entonces, y ahora también lo sigue siendo, Herodes siente esa curiosidad. Por eso la palabra dice, escuchaba lo que decían de Jesús, oía. Miren, las palabras tienen un poder sanador increíble. No tienen idea cómo una palabra puede sanar nuestro interior, una palabra puede sanar nuestra vida. Y Jesús verdaderamente tiene tantas palabras para decirnos y ayudarnos a sanar tantas cosas de la vida. Claramente no solamente es de una forma mágica, no, sino que tiene que haber un propósito, y a veces es lo que nos falta en la vida, el propósito. Platón decía: la palabra bella y verdadera tiene el poder de esclarecer y reordenar los ingredientes de la vida, como las creencias, los sentimientos, los impulsos, los pensamientos. La palabra tenía ese gran poder, pero aún más la palabra de Jesús tenía como más poder todavía para poder esclarecer tantas cosas. Otra cosa que hacía a Jesús más famoso y que su fama se regara por toda la región es que en sus sermones, cuando él decía sus sermones y en su
actuación pública no solo recomendaba la oración para lo que era salvarse o para curarse uno, sino que también la actitud y las acciones de la propia persona. Hoy es lo que nos dice y es a lo que te invito a que pienses. Cuando yo busco a Jesús, ¿cómo busco a Jesús? ¿Qué es lo que me llama la atención de Jesús? Ciertamente Jesús nos dejó tantas palabras y tantos ejemplos de cómo enfrentar miedos, de cómo enfrentar situaciones difíciles. Pero esa palabra no solamente se tiene que quedar en escuchar, sino que se tiene que llevar a la acción, en propósitos, en planes, en metas. Si nosotros no hacemos nada de eso, entonces esa palabra no va a hacer ningún efecto. Entonces, lo primero que tenemos que es descubrir por qué busco a Jesús y qué es lo que me cautiva de Jesús. Y cuando vemos qué es lo que nos cautiva de Jesús, qué es lo que nos llama la atención de Jesús, es lo que vamos a nosotros integrar en nuestra vida. Por medio de la lectura de la palabra, nosotros podemos aprender muchísimo y podemos realizar muchas buenas cosas. Yo creo que hoy en día necesitamos tener esa inquietud también de conocer cada vez más a Jesús, de no solamente quedarnos en nuestras creencias, nuestros sentimientos, nuestros impulsos y nuestros pensamientos, no, sino que ir a buscar la palabra de Dios, ir a buscar a Jesús para encontrar soluciones a nuestras penas y a nuestros conflictos personales. Y eso se hace pues con una práctica, con estar aprendiendo esas nuevas palabras, ese diálogo entre Dios y nosotros. Y no solamente quedarnos como Herodes, el quererlo conocer pero a distancia. Jesús es un hombre con el cual nos tenemos que relacionar. Y tenemos 4 evangelios con los que nos podemos relacionar cada vez más con Jesús y podemos llegar a un punto en el que si vamos conociéndolo más, nos damos cuenta de la fortaleza que Él nos da o hace en nuestras vidas. Por eso bien nos dice, la oración es bien recomendada por Jesús, es necesaria la oración, pero también la actitud y las acciones. ¿Qué actitud tenemos hacia la vida, hacia los demás? ¿Qué tipo de acciones estamos realizando día con día? Hoy yo te invito a que te cuestiones cómo es que buscas a Jesús. ¿Quieres verlo? ¿Quieres encontrarlo? ¿Y qué estás haciendo para encontrarte con Él? Como decía hace un momento, que no nos pase lo que le pasó a Herodes, que solamente se quedó con la curiosidad. Pero por flojera, por lo que otros han dicho, por no caminar, por no hacer un esfuerzo, simple y sencillamente nos quedamos en nuestro lugar de confort, en nuestro lugar cómodo. Y no, hermanos y hermanas, el día de hoy creo que es una buena tarea para nosotros cuestionarnos ¿por qué quiero ver a Jesús? Quiero verle, quiero encontrarle. ¿Y cómo lo vas a hacer? Y recuerda que el día de hoy nos da todo, especialmente el poder de esta palabra, el poder de este evangelio, para tocar nuestras vidas y concientizarnos de lo grande que es Él y de las oportunidades que nos da para encontrarnos con Él todos los días. Busquemos entonces a Jesús y digámosle, aquí estoy, Señor, ayúdame, esto es lo que traigo, mira, pero dame tu palabra, dame tu fuerza y tu fortaleza para poder enfrentar esto que me ataca, esto que me oprime, esto que me entristece, esto que me preocupa. Hermanos y hermanas, que tengan un excelente día y Dios los bendiga. Amén.